¿Qué tal, amigos? Un saludo muy caluroso para todos ustedes desde esta plataforma que hemos llamado Punto sobre Punto, donde estudiamos la verdad del Evangelio a través de la palabra de Dios, la Biblia, pero muy importante, a los pies de Jesús. Así que nos agrada mucho que nos sigan en este ejercicio espiritual. Jesús, como el gran maestro que fue, él utilizó diferentes métodos pedagógicos en su enseñanza del Evangelio. El más conocido de estos métodos fue su magistral uso de las parábolas. En nuestras dos parábolas precedentes, nosotros reflexionamos sobre la parábola de el sembrador, como también la parábola del hijo pródigo. En esta ocasión, entonces, vamos a estudiar, a considerar dos parábolas, pero que tienen un objetivo común. Estas parábolas son conocidas como el tesoro escondido y la perla de gran precio. Estas las encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 44 al 46. Y leemos que Jesús dijo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, la volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Continúa diciéndonos, también se parece al reino de los cielos cuando un comerciante que andaba buscando perlas finas, perlas preciosas, igual que el caballero anterior, cuando encontró una perla de gran precio, de gran valor, él fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que podemos considerar que las similitudes de estas dos cortas parábolas dejan muy claro la misma lección. ¿Y cuál es esa lección? Que el reino de Dios, el reino de los cielos, es de un valor incalculable, inestimable. Ambas ilustraciones involucran a un hombre que vendió todo lo que tenía para poseer el reino. Así que las dos metáforas representan a Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece. Ahora bien, aunque no podemos nosotros pagar por la salvación vendiendo todos nuestros bienes terrenales, una vez que hemos encontrado el premio, entonces estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos para obtenerlo, para comprarlo. Ahora bien, lo que se obtiene a cambio de esta transacción es tan valioso que lo que estamos dispuestos a dar es comparable, por ejemplo, a cambiar una onza de basura por una tonelada de diamantes. Dicho de otra manera, entonces, cualquier sacrificio o desprendimiento que hagamos no se compara al diamante de la salvación. De hecho, el apóstol Pablo nos decía en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, una declaración muy personal, pero profunda y con gran significado para nosotros. Él decía, y ciertamente aún yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, y por amor a Él lo he perdido todo, pero lo tengo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es una decisión personal de Pablo que sigue siendo para nosotros como un referente que nosotros también debiéramos imitar. Ahora bien, veamos dos aspectos comunes en estas dos parábolas. En ambas
los tesoros están escondidos, lo que indica que muchos pasan por alto la verdad espiritual que no se puede encontrar a través de la inteligencia, el poder o la sabiduría humana o de este mundo. Tanto el profeta Isaías, por ejemplo, como el apóstol Pablo, nos enseñan una gran verdad que podemos enmarcarlo en lo que estamos estudiando de estas dos parábolas. Isaías 6, 9 y 10 y Pablo en 1 Corintios 2, 7, 8 y 14. En estos pasajes se nos dice muy claramente que los misterios del reino de los cielos están ocultos para algunos que son incapaces primeramente de oír o de ver y comprender estas grandes verdades. Esa es una realidad. Así se expresa entonces el profeta Isaías, el profeta evangélico, que por orden de Dios recibió las siguientes palabras. Anda y dile a este pueblo lo siguiente. Por más que escuchen, no entenderán. Y por más que miren, no comprenderán. Así que entorpece la mente de este pueblo. Tápales los oídos y cúbreles los ojos para que no puedan ver, ni oír, ni tampoco puedan entender, para que no se vuelvan o se arrepientan a mí y yo no los pueda sanar. Esto lo que implica es que el ser humano entonces va a determinar su actitud de querer escuchar, oír y querer entender. De lo contrario, entonces, no podrán estar preparados para recibir el mensaje de la salvación. El apóstol Pablo, entonces, por su parte, añade en esa misma línea, 1 Corintios 2, 7, 8 y 14, lo siguiente. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían entonces crucificado al Cristo de la gloria. Así que vemos que Pablo está contrastando la sabiduría de este mundo versus la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Y él termina diciendo, el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él esto le es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, podemos indicar lo siguiente o preguntar lo siguiente. ¿Cuál es y debiera ser el resultado de ambas actitudes de aquellos que están prestos a escuchar, a entender y a ser iluminados por la palabra de Dios y el Evangelio? ¿Cuál sería entonces el resultado? Por un lado, los desobedientes, para ellos las consecuencias naturales de esa incredulidad es muy triste, porque dice la palabra que cae en ellos una ceguera espiritual, y nosotros no quisiéramos caer en ese plan. Ahora, por otro lado, aquellos que escuchan, aquellos cuyos ojos son abiertos por el Espíritu Santo, si disciernen la verdad espiritual, en ellos, así como los hombres de la parábola, entonces entienden cuál es el valor incalculable que tiene el Evangelio para nosotros. Por un lado, la perla de gran precio y el tesoro escondido, pues representan al ser humano a quien Jesús busca constantemente. Y eso nos llena de esperanza, porque Cristo nos persigue, espiritualmente hablando, para traernos hacia Él. Son muchas las referencias bíblicas que podríamos indicar que apuntan en esa dirección de la disposición y el deseo del Señor
para atraernos al Evangelio. Por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 19, aquí yo tengo esta versión de la versión revisada del año 1960, donde nos dice Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí está poniendo entonces el orden prioritario de quién dio el primer paso para alcanzarnos. Y no fuimos nosotros, ni tampoco lo somos, sino que el primer paso lo dio el Señor, porque Él nos amó primero, antes de nosotros amarlo. Más adelante entonces encontramos en Mateo 18, que aquí el Señor mismo, como le dijo en una ocasión a Zaqueo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar, para buscar, para salvar lo que se había perdido. Así que esa es la industria de la salvación, ese es el programa salvífico de Dios por la humanidad. Tenemos además una declaración hermosa del profeta Jeremías. Allá en el capítulo 31, verso 3 de su libro, nos dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí, dice el profeta, hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiere decir que el Señor en su insistencia nos busca. El único obstáculo lo podemos poner nosotros. Entonces, ¿por qué no tomamos la misma actitud de los dos hombres? El primero que buscó el tesoro escondido y el otro que buscó la perla de gran precio. Ese acto de ellos, de venderlo todo y de comprar la perla, representa la acción de Jesús de despojarse de todo, siendo Dios, y comprarnos con su propia sangre. Ese gran sacrificio de nuestro Salvador y su entrega, me encanta cómo lo resume el apóstol Pablo en ese pasaje tan conocido por nosotros de Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Él allí nos aconseja a nosotros diciéndonos: haya pues en vosotros la actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a lo cual apegarse o aferrarse. Por el contrario, Él se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo y, haciéndose semejante a los seres humanos, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Nadie puede comparar ese sacrificio de Jesús en toda la historia de la humanidad. Pablo añade en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En fin, ambas palabras entonces representan la historia del amor de Dios y por la raza humana y el precio que pagó para salvarnos. Eso implica entonces que ese amor nosotros no podemos calcularlo, ni tampoco comprenderlo, ni bajar hasta la profundidad de su significado. Por lo tanto, el reino de Dios que está representado en estas dos parábolas del tesoro escondido y la parábola o la perla de gran precio, estos representan lo siguiente: las bendiciones que vienen de Dios, las verdades y las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Si el hombre que las encuentra, entonces
representa interesantemente a Cristo, que vendió todo lo que tenía para venir a rescatarnos y para darnos una segunda oportunidad de reconciliación. En conclusión, apreciados hermanos y amigos, ¿qué debemos entonces hacer al respecto? ¿Qué y cuál es la expectativa que tiene Dios de nosotros? En primer lugar, Él nos invita a que nos arrepintamos. Ese paso es imprescindible. Recordamos, por ejemplo, cuando Pedro, allá en Hechos capítulo 3, verso 19, pronunció su famoso discurso en el día del Pentecostés, aquellas personas que estaban escuchándolo quedaron impactados. Y entonces le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y aquí está este primer paso que nosotros debemos dar. Y Pedro contestó: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga entonces de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio, de la esperanza bienaventurada que Cristo nos dará cuando Él regrese por segunda vez. Y mientras estamos aquí, al arrepentirnos, nosotros recibimos los beneficios de esa decisión de hacer un giro en nuestras vidas, para que tengamos el refrigerio del Espíritu en nosotros. Un segundo paso que debemos dar como consecuencia de saber que el Evangelio es precioso y que está a nuestra disposición es que dejemos atrás el hombre viejo y que renovemos nuestra mente. El apóstol Pablo fue muy puntual cuando nos invita en su epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 2, donde él nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen así a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Vemos entonces esta progresión de cuando nosotros determinamos y decidimos cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, pero primeramente dice que debe llegar el cambio a través de nuestra mente, porque el único que cambia nuestra mente es Cristo Jesús. En tercer lugar, de lo que debemos hacer, debemos estar en la disposición de servir a Dios. Si Cristo fue y es tan bueno con nosotros, entonces nosotros debemos corresponder sirviendo al Señor. Y también, ¿cómo servimos? Ayudando a los demás a conocer a Cristo que nos dio esa salvación. Servimos no solamente de palabras, sino de hechos y en verdad. Una cuarta acción que nosotros podemos y debemos hacer es muy importante, que debemos perseverar en oración. Así nos invita también el apóstol Pablo en Colosenses 4:2. Él nos invita a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Ya vemos entonces que la oración no solamente se limita a pedir, sino también debe haber la disposición a agradecer a Dios por lo que Él nos hace. El apóstol en otra ocasión a los tesalonicenses les dice y nos dice a nosotros: orar sin cesar. Y para orar debemos tener la disposición de nuestra mente transformada, de pensar en las cosas espirituales, de conectarnos con el Señor continuamente. Y no tenemos que arrodillarnos, oramos ante Él en nuestra mente y corazón. Una quinta acción que debemos tomar, una decisión importante, es mantenernos firmes en la fe hasta el final. Y qué interesante, cuando nosotros tomamos este paso
número 5, entonces recibiremos una gran promesa de nuestro Dios. Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, cuando estuvo en entre los hombres, allá en Mateo 16:25, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí tenemos entonces las dos vertientes y el resultado de si nosotros vamos a aceptar esa promesa de que el Señor estará con nosotros. Él concluyó su despedida a sus discípulos diciendo en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ojalá que nosotros también aceptemos esa hermosa promesa y que cada día caminemos acompañados de Jesús. Descubramos, por lo tanto, amigos, ese tesoro escondido del Evangelio, esa perla de gran precio del plan de salvación. Que así nos ayude el Señor y que todos sean bendecidos.